santa palabra de Dios. En TikTok nos lo quitaron. Ya no lo voy a poner porque la lectura está corta. Vénganse a YouTube los que están en TikTok. Si no, ahorita al terminar paso la palabra de la lectura a las 4 plataformas y ahí escuchan la palabra. Bueno, iniciamos en nombre de Jesús. Dice así la santa palabra de Dios. Somos templo de Dios viviente. Ya dimos una gran información, lo que significa templo de Dios viviente significa, aleluya, nuestro cuerpo es templo de Dios viviente porque el Espíritu del Señor mora dentro de nosotros. Por el Espíritu de nuestro Dios, el mismo Espíritu de Jesús, el mismo Espíritu del Señor es el mismo, el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros. Aleluya. Por eso Él viene, se entró en nosotros cuando Dios le habla, Él viene a usted, mi hermano. Por eso usted lo escucha, le habla a la mente, le habla audiblemente, le habla del corazón. Aleluya. Porque Él mora dentro de usted. Aleluya. Dice, somos templo de Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Oiga. Aquí hay una palabra sobre eso, sobre los matrimonios. Está hablando no exactamente de eso, pero ahorita voy a hablar también por ahí. Una hija de Dios, mi hermano, no se puede casar con uno del mundo. Tiene que ser uno mismo temeroso de Dios, un hijo de Dios. Si usted se casa con dice que con un yugo desigual, o sea, un incrédulo, usted mete al diablo a su casa. Y Dios quiere evitar eso. Y usted no traiga al diablo a su casa. Cuando usted se va a casar, tiene que casarse con uno del mismo hijo de Dios, no de la iglesia, que sea hijo de Dios, temeroso de Dios. Porque en la iglesia pueden haber muchos, mi hermano, pero tiene que estar bien segura que ese le entregó el corazón a Jesús, que sea hijo de Dios, que es temeroso de Dios. Aleluya. Tiene que poner mucha atención, porque si no, usted va a meter el diablo a su casa. Y Dios le quiere evitar muchos problemas. Muchos problemas. Aleluya, porque primero que usa cuando en un matrimonio, hasta en una pareja, mi hermano, aunque seamos nosotros hijos de Dios, pero si su pareja, aunque sea un hijo de Dios, es carnal, y sabe que el diablo lo puede usar para detenerla a usted en su propósito, siendo hijo, pero si está carnal, también, mira, está Pedro, el diablo usó a Pedro para querer detener a Jesús, y era un hijo, un seguidor de Jesús. Entendamos eso. Ahora imagínense un incrédulo. Ay, puerta abierta y tiene Satanás para hacer con usted lo que quiera. Y eso es lo que le quiere evitar Dios. Y por eso, ahora vamos a lo que dice la Escritura. No unéis en yugo desigual. Dice, con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Los que viven en el mundo, mi hermano, los incrédulos, ellos no obedecen los mandamientos ni la justicia de Dios, no lo obedecen. Dice, ¿qué tiene que ver la justicia con la injusticia? O la comunión de la luz con las tinieblas. Mismo Dios nos trasladó de la potestad de las tinieblas a la luz admirable, al reino de su Hijo, Jesucristo. Mismo Dios, ¿qué vas a hacer otra vez? Estando de donde Dios te sacó, juntándote con ellos, ¿de qué estás haciendo ahí? Aleluya. Entonces dice que tiene que ver la luz con las tinieblas. Por eso cuando uno viene a los pies de Cristo, mucha amistad uno deja. Amistades donde tú pecabas junto con ellos. Hablabas cosas obscenas, tal vez chistes feos, o hablaban cosas así, o iban a lugares que no estaban bien delante de Dios. Entonces esa amistad usted la deja por amor a Cristo, porque sabe que esa amistad le van a hacer daño, porque ya no vas a vivir al agrado de Dios siguiendo con esos amistades, y uno deja esas amistades por amor a Cristo. Aleluya. Por eso dice, la luz ya no tiene que ver nada con las tinieblas. Muchos lugares que antes ibas, tú dejas de ir, porque tú ya no eres tiniebla, ya eres luz, mi hermano. Ya no eres incrédulo, ahora eres creyente. Ahora sigues a la verdad, a la vida, sigues a Jesús, el camino de Él, su verdad. Aleluya.
Dice el 15, dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Belial aquí le llama al diablo. Miren, pero ¿cómo le llama Belial? Alguien que que es rebelde, que no obedece no tiene temor de Dios, que no vive la justicia. El diablo, mi hermano, el pecador, rebelde de todo. Ira, de todo. O sea, aquí le llama Belial. Dice, ¿pero qué tiene que ver? Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Nada, no tiene que ver nada Cristo con el diablo, con las cosas del diablo. Aleluya. Dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Ve? Creyente, no somos creyentes. Con el incrédulo, porque nosotros ya creemos en la verdad, creemos en Jesús, seguimos el camino del Señor, hacemos la voluntad de Dios, hacedores de la palabra del evangelio, creyentes, evangélicos. Aleluya. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Ve? Aquí hablándote de los ídolos. Si usted dice que es creyente o cristiana o evangélica o hija de Dios o que está en la roca, que usted sigue a Jesús, pero usted sigue con los ídolos. No, mi hermano, aquí cargan la Virgen de Guadalupe, aquí la cargan con una medalla, aquí la cargan con un crucifijo, entras a su casa y lleno de santos, llenas de imágenes. Pero yo soy cristiana evangélica, dice. Yo soy creyente, dice, aquí te dice bien claro. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Tú eres templo, tu cuerpo es templo de Dios, morada de Dios, tu cuerpo. ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Nada. Entonces tú tienes que deshacerte de todo eso. Si tú sigues a Jesús y si tú recibiste el Espíritu Santo de Dios, estás nacida en el Espíritu, mi hermano, morando dentro de ti el Señor, nuestro Dios con su Santo Espíritu. ¿Qué tiene que ver los ídolos? Dice, con el templo de Dios. ¿Ve? Luego, por eso yo digo, luego se ve, cuando el mismo Jesús lo dijo, mis discípulos los conocerás por sus frutos. Esto es un fruto que uno tiene que estar dando benigno. De que usted no tiene que tener ídolos en su casa ni traerlos aquí, que tiene que ver el templo, aquí cargan sus medallotas. Acá pulseritas de esas de muchos santos aquí. O hasta la camisa se las ponen de la Virgen Guadalupe. ¿Verdad que sí? Y aquí te dice que no, ídolos ya no tiene que ver en tu casa, ni tú traerlos puestos en ti. Tú eres templo de Dios. Aleluya. Dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí del medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¿Ve? Muy claro. Y yo los recibiré. No hay. Por eso yo siempre les he dicho, mi hermano, para todos aquellos, mi hermanos, que todavía están en la idolatría y dicen que son hijos de Dios, soy creyente, yo voy a la iglesia, soy cristiana. Ellos no pueden decir ni que son creyentes porque no saben la palabra creyente. Ellos dicen, soy cristiana. Pero tú todavía sigues en la idolatría, todavía sigues en Jesús, todavía crees en Jesús, en el crucifijo, en las imágenes, en los santos, ídolos. Y Dios dice, no, yo así no te recibo, déjalo inmundo, dice aquí. Déjalo inmundo, no toquéis lo inmundo. O sea, si de verdad tú te entregas a Jesús, eso no tiene que estar en ti. Si tú te entregaste a Jesús, según tú te engañaste solita, pero tú todavía sigues con la idolatría,
tocando lo inmundo, dice aquí. Yo así no te recibo. Aquí mismo lo dice muy claro. Yo así no te recibo. ¿Ve? Por eso le digo que en nuestra misma actitud, en nuestros hechos, nos dice que tú no te has entregado al Señor. Porque así no nos recibe Jesús. Así no nos recibe Dios. Muchos vienen a querer recibir, quieren que sean bautizados, que Dios los selle, que Dios los bautice con el Espíritu Santo. Pero tú no has dejado la idolatría donde dice el no toques lo inmundo. Ah, pero tú quieres que te dé el Espíritu Santo. Dice, no, así no te recibo. No te recibo y mucho menos te doy mi Espíritu Santo así. Hay que tener entendimiento, mi hermano. O sea que nosotros mismos hay que examinarnos. Hermanos, es para la eternidad. Ahorita mismo Dios nos usa con su poder, nos da respaldo. Le estamos trabajando junto con Él, con su presencia. Pero si caminamos al agrado de Él, haciendo su voluntad. Aleluya, porque hay un Dios, mire, Dios tiene un orden, Dios es un Dios de orden. Y eso, por eso tenemos que leer Escritura. Aleluya. Dice el 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis mis hijos y hijas. Oiga aquí otra cosa aquí más importante. Jesús nos da potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Pero Él dice, pero no serás mi hija, ni mi hijo, hasta que dejes la idolatría, hasta que no toques lo inmundo, hasta que me obedezcas. Entonces serás mi hija. Aleluya. Por eso es muy importante escuchar que nuestro Padre nos diga hijos o hijas. Yo como quería escuchar de la boca de mi Padre que me diga hija. Hasta tengo 10 años, como hasta los 8 años, 9 años, mi padre me dijo, el año pasado apenas me dijo hija a mí. Pero como me dijo, nunca se me va a olvidar. Me dijo, tú eres mi hija amada en que tengo complacencia. Así fue como me dijo, pero me dijo hija, yo feliz porque me había dicho hija. Uno quiere, porque aquí dice, no serás mi hija ni serás mi hijo, hasta que dejes de tocar lo inmundo, hasta que me obedezcas. ¿Sabían que aunque Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios y para que nuestro Padre nos llame hijos? Aleluya. Yo cuando me dijo así dije, Padre, pero si esa palabra usted le dijo a mi Señor Jesús cuando Él fue bautizado en agua, que vino ahí el Espíritu Santo, hubo una nube y le dijo, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Y esa misma palabra mi Padre me la dio a mí. ¿Cuándo se me va a olvidar? Tú eres mi hija amada en que tengo complacencia. Le digo, gracias, Padre. Gracias, Señor, pero me quedo con o sea, me sentí así como, no, Padre, pero es que también le dijo a mi Señor, ¿verdad? Pero somos miembros del cuerpo de Cristo, aleluya. Nosotros mismos somos cuerpos de nuestro Señor. Nunca se me va a olvidar cuando mi padre me dijo, yo feliz porque me había dicho hija. Usted tiene que también buscar hasta que escuche de la voz de nuestro Padre, que salga de Él, que te diga, hija. Aleluya. Feliz, yo estaba contenta porque sí, Jesús nos da esa potestad, pero nosotros tenemos que demostrarle a nuestro Padre que lo amamos, que lo obedecemos como Padre, que estamos a Él no por lo que nos da, sino porque lo amamos a Él, como nuestro Padre celestial. Pero que Él te llame hija. Ahí es cuando tú tienes que sentirte ya victoriosa, mi hermano, ya segura. O sea, ya mi Padre me reconoce como hija. Ya me llama hija. Aleluya. Porque aquí dice que no a cualquiera va a llamar hijo. Vuelvo a repetir, miren lo que dice, y será dice, por lo cual salid en medio de ellos, en medio de los incrédulos, en medio de los ídolos, y en medio de los
los que no temen a Dios, esos rebeldes, esos que no quieren vivir injusticia, esos pecadores, mi hermano, que no quieren nada con Dios, dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré. Oiga bien, y yo los recibiré, y seré para vosotros, dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aleluya. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Te das cuenta? Aquí Pablo también te vuelve a recalcar. ¿Quieres saber cómo Dios te puede llamar hija? Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. ¿Usted todavía le gusta ir a ver mujeres, mi hermano? Ahorita las mujeres están peor que los hombres. A ver ahí hombres encuerados. Ahí hay hombres que están físicos y que hasta se ponen foto como con ellos. Yo digo, ni respetan al marido. Viviendo en la carne están quebrando todos los mandamientos y ni respetando al marido siendo casadas. Aleluya. Ahí coqueteando con hombres siendo casadas. O sea, hermanos, están peor las mujeres ahorita que los hombres. Aleluya. ¿Dando qué? Libertad a la carne. Dice aquí, limpiémonos de toda contaminación de carne. Aleluya. Dice, y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Usted tiene que vivir al agrado de Dios, porque eso es lo que quiere Dios, para que Él te llame hija. Por eso dice, hagan mi voluntad. Yo pido todo esto. Mismo Pablo nos habló sobre eso, ¿verdad que sí? Nos habló en el capítulo 7 de Primera de Corintios. Habló aleluya, déjenme irme a buscarlos. En el capítulo 7, Primera Corintios, habló del problema del matrimonio. De eso habló mi hermano, y también habló en el capítulo 6, glorificando a Dios en vuestro cuerpo. Sí, mi hermano, ahí hay una información para que usted viva el agrado de Dios, porque es por eso que Dios todavía no le llama hija, no la ve como hija, mi hermano. ¿Sabía usted? Aunque usted ya le dio potestad de ser hija, pero usted tiene que demostrarle a Dios que le ama y que lo respeta como padre, que hace su voluntad, que lo obedece, para que Él le llame hija. Para que sea su hija, mi hermano. A veces nosotros no tenemos ese entendimiento, ¿verdad? Yo siempre dije, yo tengo a mi Padre Celestial, yo tengo a mi Abba Padre, y yo siempre he dicho Padre, 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 Padre. Pero yo anhelaba que Él me dijera hija. Yo quiero escuchar de mi Padre que me diga hija. Aleluya, porque no todos llegamos todavía a ser hijos. Muchos no conocen identidad de hijo. No conoce identidad de hijo de Dios. No conoce que tiene un Padre todopoderoso, que a Él se le respeta. Él lo que habla, eso es, y nadie le cuestiona. Se le dice, se recibe y dice, sí, amén, Señor. Aunque usted no entienda, se le dice amén. Él después le va a dejar entender lo que le dice. Pero nunca usted le va a tener que decir no. No, usted no ha conocido quién es Dios realmente, quién es su Padre. Aleluya. Cuando yo a mi papá mío, papá físico, yo nunca le dije no. Ay, a mi papá, cuidadito si dijéramos no. Ya iba la cachetada, mi hermano. Y él decía, a mí se me respeta, yo soy su padre, así nos decía. Por eso yo creo que a mi padre, yo sé quién es mi padre, Padre Celestial poderoso, pero también tuve un padre bien estricto.
Yo tuve un padre bien estricto. Aleluya. Que él no dejaba que le levantaras la voz. Y él manda, aquí mando yo, dice así. A mí se me obedece. Así era mi papá. Aleluya. Por eso yo sé, y yo a mi Padre Celestial, yo sé que mi Padre se le obedece todo, pero porque Él es, ¿quién es Él? Aleluya, no por miedo, no, a mi Padre era por miedo, ¿verdad? Porque ya iba al golpe. Y porque Él es, así daba Él su autoridad. Pero aquí nuestro Padre, tienes que reconocer quién es Dios Padre Jehová. El Creador, mi hermano. El dueño de todo. El que gobierna la tierra. No pasa nada en esta tierra, en este mundo, si Él no lo autoriza, aunque usted no lo quiera creer. Así nuestro Padre. Él es dueño de todo. De lo visible y lo visible. Él nos crió a todos. Aleluya. Por eso usted a Él, mire, ¿quién es Él? Si todavía usted no lo conoce así, a usted le puede estar diciendo, te voy a dar esto. Ay. Y dicen, ni quieren creerle. Y le digo, ¿cómo no vas a creer? ¿No sabes quién es Dios entonces? Dios no es tu pariente, ni es tu amigo, ni tu vecino. Es Dios soberano. Aquí dijo, mira, Dios todopoderoso. Yo soy, dice el Señor, todopoderoso. Aleluya. Y hay personas que sin hacer así no le quieren creer. ¿Sabe cuando usted no tiene confianza en Dios? Usted está diciéndole a Él que usted no cree en su poder. Eso es lo que le está diciendo, por eso Dios no te da nada, porque es tu fe que tú no crees en Él. No se te ha revelado realmente, no lo has conocido quién es Él, y tú, más bien, tú estás diciendo que no tiene poder. ¿Se da cuenta, mi hermano? Por eso dice, muchos vienen a pedirme y no saben orar, pero muchos vienen a pedirme, pero no tienen fe para recibir, y por eso no, yo ya se los di, pero no lo reciben por su fe. Fe en Él, mi hermano, porque no se les ha revelado quién es Dios. Mire, yo todo lo que voy a mi Padre le pido y todo me lo da, porque yo le creo. Y Él me dice, tú tienes fe, me dijo, tú tienes fe, siempre me dice a mí, tú tienes fe. Le digo, sí, Padre, es que yo lo conozco, yo sé quién es usted. Usted no está jugando, usted lo que habla, eso cumple, y eso se hace, y Él ya lo está haciendo. Aleluya. Ese es mi Padre. Yo le creo a Él con los ojos cerrados. Yo le creo a mi Padre. Y todo lo que yo le pido a mi Padre, todo me lo ha dado. Todo me lo da. Todo, Él, todo. No hay nada que yo, y Él me lo ha dicho, todo lo que me has pedido, yo te lo he dado. Oras a mí y yo te respaldo, yo doy, Él hace. Y le digo, sí, Padre, es verdad. Gracias, Padre. Pero yo tengo fe en Él, en su poder, que para Él no hay nada imposible. Nada, mi hermano. Nada. Comanda todo, Él manda todo. Él manda a todos. Todos lo obedecen. Dice que el viento, el agua, las plantas, el mar, las estrellas, el sol, todos lo obedecen porque Él los crió. Él es el Creador, Él es el todopoderoso soberano. Él es nuestro Padre. Y así quiere que lo conozcamos. Aleluya. Si aquí la palabra te dice, no quiero que te juntes con gente incrédula, no te tienes que juntar. No quiero que tengas ídolos, no tienes que tenerlos. Tienes que empezar a limpiar la casa. Sacar hasta de donde sea. Todo. Por eso leemos la Escritura, para saber qué es lo que Dios nos está pidiendo, qué nos está pidiendo Jesús, qué nos está pidiendo Dios, qué nos revela el Espíritu Santo, para obedecerle. A eso venimos. Y a esos, los que le estén obedeciendo, siendo temerosos de Dios, son los que Dios le da a llamar hijos. Aleluya. ¿Verdad que sí, mis hermanos? ¿Usted se ha fijado que hay hijos que se avergüenzan de los padres? Hay hijos de Dios que también se avergüenzan de Él.
pero ¿qué dijo Jesús? Ay, de aquel que se avergüenza de mí. Yo me avergonzaré delante, dice, yo también delante de mi Padre y los ángeles me avergonzaré de él. Pero hay hijos también que no quieren decir que son creyentes, no quieren decir que son cristianos, que siguen a Dios, a Jesús. Se avergüenzan de él, mi hermano. ¿Usted cree que esos son hijos? ¿Usted cree que esos van a pedirle algo a Dios y Dios se los va a dar? ¿Ve? Aquí dice la escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo que se le acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador para el que lo busca. Usted tiene que creer en Dios, en su poder, principalmente en su identidad de usted como hijo y Él es como padre, pero que Él es un Dios todopoderoso y tiene galardones para todo el que crea en Él, que crea que le hay, que le existe, que Él te oye, que Él te ve, que cuando tú vas a buscarlo de Él, que te escucha y que tú vas con esa fe, con confianza en Él, que para Él no hay nada imposible, que el poder es de Él. Mismo Jesús dijo, el poder es de Él. Él es el único bueno, no hay nadie bueno en la tierra. El mismo joven rico le dijo a Jesús, Señor bueno, le dijo, ¿por qué me dices bueno? El único bueno es Dios, es el Padre, nuestro Padre, Él es el único bueno. Mismo Jesús, mi hermano. Ese es nuestro Dios, Padre Jehová. ¿Lo conocemos así, mi hermano? ¿O todavía cuando vas a Él dudas de su poder? ¿Dudas que Él te escucha? ¿Dudas de que Él te ve? ¿Dudas de que Él puede darte lo que tú le estás pidiendo? Ya sea sanidad, ya sea material, ya sea espiritual. ¿Dudas que Él lo haga? Que si lo dudas es que todavía no lo conoces. Vaya a leer Salmos para que vea cómo más bien enamoraba David a Dios Padre y cómo hablaba de su poder. Aleluya. Mismo David, mire cómo por creer en Dios, que Dios estaba con él y que Dios le iba a ayudar, pudo matar a Goliat, un gigante. ¿Verdad que sí? Bueno, aleluya. Sí, mi hermanos. Tenemos que creer en Dios principalmente por nosotros. Personalmente nosotros. Nosotros somos los primeros que tenemos que se nos revele nuestro Dios Padre Jehová como Dios y como Padre. Para usted poder ayudar a los demás. Si usted no cree en Dios, ¿cómo va a ayudar a los demás? Si uno para poder ayudar a los demás, tenemos que ir a presentárselo a Dios para que Dios, orar a Él, clamar a Dios por esa persona, para que Dios le ayude con su poder, lo saque de ahí. Pero si usted no cree ni para usted, dicen, por eso dice el que no tiene, no puede impartir a los demás. Si usted no conoce a Dios de su poder, ni tiene fe para usted, mucho menos va a tener para otro. Y ha pasado en esos ministros, mi hermano, en esos ministros que Dios los usa en sanidad. Está Dios obrando en los demás y cuando ellos están enfermos, ellos no pueden recibir. Porque se necesita fe, ellos mismos tienen que tener fe. Y como el poder es de Dios, usted clama a otro, ora por otro, y por su llamado, por el llamado, el don que Dios le dio, su llamado, la otra persona se está sanando. Y por la fe de la persona, Dios obra ahí. Pero cuando usted está enfermo, no tiene fe para que Dios lo sane a usted, y usted a veces van unos hasta el hospital para que lo operen o para que lo sanen. Porque usted también tiene que tener fe. Una persona, Dios la usa para sanidad y para liberación y de repente se le presenta una cosa en su casa.
Y Dios la usa en grande. Ahí andaba hasta miedosa, temblando. Que a veces no pueden ni ellas mismas liberarse. Ni sacar un diablo de su casa. Porque el llamado que Dios te da y el don, Dios es que hace con su poder. No es uno no es nada, mi hermano. Entonces a veces cuando eso se te presenta a ti, no sabes qué hacer. ¿Sabe usted eso? Que a veces los mismos que están ministrando no tienen fe a veces. No saben cómo echar fuera un demonio. Porque es más fácil tú ministrar a otro y que ellos le crean a Dios y por la fe de ellos Dios echa eso. Pero ya cuando te toca a ti, personalmente, a veces hay personas que no saben hacerlo. Sí, mi hermano. Y ¿saben por qué pasa eso? Porque se metieron mucho en su llamado. Y no a vivir la vida personal delante de Dios. No han dedicado más su vida personal a Dios. A conocer de Dios personalmente. Pero en el llamado sí, pero es más fácil el llamado y los dones, mi hermano. Porque en tu llamado y en los dones, tú nomás ministras, pero Dios es el que hace con su poder y la fe de la otra persona. Usted, como quien dice, nomás estás hablando. Aleluya. Más si Dios te habla cuando tú nomás estás hablando, dando la oración a Dios, la petición a Dios, y Dios usa tu boca y el ministra. O sea, eso no es lo que estás haciendo, repitiendo. ¿Se fija cómo es ese llamado? Pero es el poder de Dios que ejecuta. Pero ya cuando te toca a ti, no sabes qué hacer. Eso le pasa a los ministros, mi hermano. O cuando le pasa en su casa, en su familia. Sin ir, no saben cómo ir a Dios. Ellos mismos. Eso pasa, mi hermano. Y yo digo, wow, ¿cómo es eso? ¿Por qué? Porque no se han entregado tampoco ellos a conocer de Dios personalmente. Por eso Pablo decía, yo soy heraldo, quiere decir mensajero de Dios, de la palabra de Dios, del evangelio. Otros se están salvando, pero tengo que cuidarme yo mismo porque no va a ser que ellos se salven y yo me pierda. Yo también tengo que cuidar mi vida delante de Dios. Sí, mi hermano, no nomás se tiene que enfocar en su llamado, no, también en su vida personal para vivir como hija. Aquí dice, ¿verdad? Como hija. Para conocer de lo de Dios, tener fe. Aleluya. Respaldo. Pero también no nomás cuando en tu ministerio, en tu llamado, en tus dones, no, también en tu vida personal. Con tu familia. Si no vas a ser candil de la calle, oscuridad de tu casa. Todos los demás allá salvándose, sanándose, viniendo a los pies de Cristo, en tu casa, nadie. ¿Por qué? Por eso le digo, y muchos se enfocan nomás en el llamado, pero su vida personal delante de Dios, nada. Sabiendo que los dones y el ministerio llamado es Dios que hace con su poder. Es Él, nosotros no hacemos nada. Somos instrumentos en las manos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es el que hace con su poder, Él hace todo. Todo lo que deposita en nosotros es para trabajar en su obra, pero es de Él. Pero nuestra vida personal tenemos que cuidarla delante de Él. Tenemos que tener fe para recibir, fe para recibir también hasta para uno mismo. Cuando uno necesita algo, tienes que tener fe. Tienes que tener una comunión con Dios personalmente tú. Porque tus hermanitos, cuando uno ora, uno ministra, ellos tienen comunión con Dios y Dios los conoce y por eso Dios obra. Por su fe, por lo que ellos tienen fe en el Señor y por la vida que están con Él, que tienen con Él. Ellos por eso reciben. Pero tú, nomás tienes el puro llamado. ¿Y tu vida cómo está con Dios? No es que yo me enfermé. Ahí está una hermanita que pasó aquí. Vaya, yo he visto varias hermanitas. Una hermanita estaba dando la palabra.
Y de repente va corriendo al hospital porque la tenían que operar de emergencia. Y yo me quedé, ¿cómo? ¿Por qué? Estás predicando de la palabra, estás leyendo la Biblia, estás diciendo que sigues al Señor. ¿Y tú no tienes fe? Corriendo tuvo que ir para que lo operaran de emergencia por un gran tumor que le salió. Otra, y esa es una muy conocida, ya no sabe de quién hablo. Otra persona que es profeta. Que no había dado palabra que porque la habían operado de la rodilla. Profeta. ¿Ve? Y uno dice, ¿cómo que es profeta de Dios? ¿Cómo que está yendo al hospital a que lo opere? Teniendo un Dios que hasta mismo Dios las usa ahí. Es que son llamados, son los dones, son los ministerios, pero el poder es de Dios. Él es el que habla. Es de Él, no es de uno. Pero tu fe, tú cómo estás delante de Dios. El llamado no te salva, mire, corriendo tienen que ir al hospital. Tú tienes que creerle a Dios. Tú tienes que tienes que creer en su poder, tener fe que Dios también, así como hace con los demás, hace contigo. Pero tú no tienes ni para ti. Y uno se sorprende, digo, pero ¿cómo es eso? Un pastor que le salió una hernia, que porque tanto que gritaba, ahí fue a operarse, y Dios lo usa, y él predicando y de todo, a operarse por una hernia. Y digo, pero, no que, ¿dónde? O sea, Dios te usa para que otros, hasta tumores grandes y cáncer y todo, y paralíticos se levanten, y tú una hernia no puedes ir a Dios para que te sane, sino que tienes que ir al hospital. ¿No tienes fe, ¿ve? Pero Dios lo usa, sí, porque los dones es el poder de Dios que lo hace. El hermanito tiene la fe, no es él, es el hermanito. Él lo más es un instrumento. Y está pasando eso, uno lo está viendo. El mismo ministro tiene que tener fe para recibir. El mismo ministro. Aleluya. Si no tiene fe, Dios no puede hacer nada ahí. Aunque sea su hijo, aunque sea su siervo, aunque sea su vaso, usted también tiene que tener fe de Dios para que haga en usted. ¿Qué cosa, verdad? Dígame ahí qué testimonio das tú de lo que tú predicas, de lo que tú haces, de cómo te usa Dios. ¿Cómo, mi hermano? Eso ya queda en tu récord. Yo fui corriendo al hospital porque me salí esto. Pero ¿cómo que fuiste? Sino que Dios hace a otros sana y ¿por qué a ti no? ¿Por qué a ti no? Fe, mi hermano. Fe. Cosas que ya tienes delante de Dios que no se ha arrepentido. Cuando tú estás en pecado, Dios no puede obrar en ti. No puede. ¿Falta fe o estás en pecado? Dios no, ellos mismos cuando ministran, Dios le dice, dile que se arrepiente para yo poderla sanar. Tiene un pecado y no ha perdonado a tal persona, dile que se arrepiente. ¿Para qué? Para yo poderla sanar. ¿Ve? ¿No tienes fe o tú estás en pecado? Por eso Dios no te sana. ¿Y cómo que a los ministros les está pasando eso? Profetas, pastores y predicadoras. En este tiempo eso está pasando, mi hermano. Yo me quedo, digo, ¿pero por qué eso? Es que Dios no puede ser burlado, mi hermano. Dios no puede ser burlado, no porque usted esté ministrando, sea una pastora o un profeta o Dios te use. Tú estás en santidad o tú estás bien delante de Dios. Por eso mismo Jesús dijo, por sus frutos los conocerás. Sí, mi hermano. Dios puede estar obrando, pero no quiere decir que por eso la persona esté bien delante de Dios, su ministro.
porque el poder es de Él. Y por la fe de la otra persona Dios hace las cosas, pero no por el ministro. Ahí está Moisés cuando obedeció a Dios, desobedeció a Dios, que le dijo, pégale a la peña, háblale a la peña, y él le pegó 2 veces ahí a la roca, a la peña. Y Dios le decía, háblale a la peña para que yo sea glorificado a mi pueblo. Él no obedeció, y de todos modos Dios sacó agua con su poder, porque no fue Moisés cuando le pegó, fue Dios con su poder que sacó agua de la peña para darle de tomar a su pueblo, porque lo que quería su pueblo. Por amor a su pueblo Dios hace eso, pero no por el ministro. Él estaba mal delante de Dios. ¿Ven? Es lo que entendemos ahí. Por eso ellos después corren al hospital a operarse. Porque ellos delante de Dios no están bien. Que no se arrepienten. Si no se arrepienten, mire, le va a pasar igual que Moisés, que no entró a la tierra prometida. Pero ahí empieza a vérsele la fe, cómo está delante de Dios, que ni una sanidad pueden recibir, aunque sean ministros. Porque no quiere decir que tú seas ministro, que tú tengas un don. Quiere decir que tú estás bien delante de Dios. Mire, Moisés ahí no estaba bien. El líder del pueblo de Dios, de Israel, de los hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Y eso está pasando, mi hermano. Dios, nadie lo puede engañar. Nadie, mi hermano. Y aquí te lo dice bien claro. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos las tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, mi hermano, esta es palabra de Dios, esto es lo que tenemos para hoy. Mañana continuamos con el tema regocijaos de Pablo al arrepentirse los corintios. Ese es el tema de mañana, que se regocijó Pablo porque los corintios se arrepintieron, aleluya, y va a estar bien larga, van a ser 15 versículos nomás mañana. Así que, mis hermanos, esto es lo que teníamos para hoy. Hay que dar gracias a Dios por la santa palabra de hoy, mis hermanos. Oremos, mis hermanos, aleluya, recordando que esa es obra de Dios, no es obra de los hombres, y cuando oramos glorificamos a nuestro Padre con nuestra oración. Así que oremos, mis hermanos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Le damos gracias, Señor, por su santa palabra impartida. Esta hora la porción, aleluya, de la carta de 2 Corintios. Padre, sabemos que su palabra santa no retornará vacía, sino hará lo que usted la mandó a hacer, porque su palabra ya es bendecida. Yo le oro esto a Padre Jehová en nombre de Jesucristo, Padre, que su palabra santa le haya recibido un corazón bueno, una tierra fértil, Padre, sea fructífero y de fruto al 160, 30 por 1 para su honra, para su gloria. En nombre de Jesús se lo pido, Padre Jehová. Amén, amén, amén. Así que, mis hermanos, estamos despedidos.